¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Anillo, chavales, anillo. Yo que me fice de los Raptors, va 10 años, pues porque eran los únicos que no llegan de Estados Unidos, y mira, que estoy muy gordo, que estoy como si ganara el Sporting la Liga mañana. Bueno, gente, ¿qué tal vamos? Hoy vamos a entamar una nueva temporada del Blinku. Que bueno, esta temporada van a hacerme sudar un poquitín menos. Bueno, esto de que van a hacerme sudar un poquitín menos y mentira, porque con la calor que está haciendo esta semana, yo creo que sudaba menos la temporada pasada, madre mía. El caso, en esta temporada del Blinku lo que vamos a hacer es un seguimiento al Mundial de China que está ya bien cerca. Y voy para entamar, vamos a hablar de las selecciones que tienen más posibilidades. ¡Entamemos! Ay, que soy del refrito. A mí esto, mira. Voy a entamar con Serbia, que a pesar de las bases recientes de Milosevic y de Teodosic, pues son una selección que ya igual que Albert Rivera, que aspira a todo. ¿Lo escuchan? Es el silencio. Que si pensabais que iba a hacer una temporada del Blinku sin meterme en un charco y ya que no visteis la temporada anterior. Ya no llena más por las bases que tiene la selección de los Estados Unidos, de la que vamos a hablar yo. Y que también Serbia tiene un equipo que lleva una química trabajada, lleven trabajando juntos de ellos campeonatos ya, y esto en los campeonatos tan curtios y tan intensos como estos, pues nótase y es súper importante. Y para encima, ahí no me... Mira, voy a leerlo porque llegué Jovic, Belica, Marjanovic, un montón de bitch que hay por ahí. Bueno, que son nombres que de verdad que meten miedo. Son nombres muy importantes tanto en la NBA como en equipos muy importantes de Europa. Bueno, Jeke Djordjevic, el entrenador del equipo de Serbia, dijo que si se tenían que enfrentar con los Estados Unidos, que Dios les ayudara, pero que Dios les ayudara a los Estados Unidos. Pero estos que se piensen que son, es el Círculo Gijón. That's funny. A ver, bromas aparte, sí que es verdad que son un equipo muy a tener en cuenta, que la propia FIBA en la lista de favoritos metiólos por delante de los Estados Unidos, y que ya tienen amistosos como el que jugaron es contra Grecia, que ganaron por 5 puntos. Por cierto, Grecia, otro de los grandes favoritos a hacer ruido en este campeonato. Que sí, que Grecia llevaba como de ellos años como en el limbo, ¿no? Que sí, pero que no. Pero este año y que tienen un nombre bien goloso, que es el de Giannis Antetokounmpo, que fue MVP de la temporada pasada de la NBA. Y vamos, estábamos todos convencidos, yo el primero, de que iba a ser el que ganara el anillo y el campeonato de la NBA. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tienen que ponerle una estatua a Leonard en Canadá. Bueno, el caso es que Grecia, o la forma de jugar que tiene Grecia, a mí recuérdame mucho a la de España, la de la selección de España, va unos 10-12 años, que tenía ese pilar en Pau Gasol y alrededor de él iban construyendo el equipo. Pues algo más o menos y lo que pasa con Antetokounmpo. Antetokounmpo y Pau Gasol en FIBA son máquinas de rebotear, de anotar, de defender, de poner tapones, pero y que Antetokounmpo encima tiene una carrera para el contraataque. Vimoslo ya en ellos amistosos hacer un coast to coast que es ablucante como corre este chaval para lo que mide. Y luego ya añade que tiene jugadores como Papanicolaou, como Burusis, como Lucas, que son jugadores top en Euroliga y que están bien avezados a lo que es el baloncesto FIBA, y es un equipo que mete miedo. Y por supuesto, como todos los años, uno de los favoritos son los Estados Unidos, que es verdad que este año parece que son menos favoritos porque ya no es que lleven el equipo B, lleven el equipo C. Evo de ellos bases importantes, Irving, Tucker, Lowry, que va poco también decidió apartarse de la selección, que lleva una pena para ellos porque iba a ser un buen pegamento, tiene experiencia, tiene talento y no iba a ser importante dentro de la cancha, pero fuera de la cancha yo creo que iba a ser un referente importante. Pero sí que lleva otros muchos talentos mozos, como por ejemplo Kemba Walker, que yo creo que es el que más experiencia tiene de todos los que están ahí. Tenemos que tener en cuenta que el ex base de los Charlotte Bobcats, que ahora está en Boston, me parece que fichó va poco, andaba por 25 puntos, 6 asistencias por partido, que también es verdad que las asistencias en la NBA y en FIBA
furrulen de forma muy diferente. En NBA prácticamente el último pase de la canasta ya te cuenta como asistencia, pero que a la hora de organizar pues y es muy importante y es muy buen organizador. Donovan Mitchell de los Jazz, que también es contra España en el amistoso que vimos a unes hermanes, hizo unes xugáis ablucantes. Brook López también, que dentro de la selección de los Estados Unidos yo creo que es el que más experiencia tiene, que no se está viendo mucho, que por lo menos los amistosos, no sé si yo en el campeonato va a verse más. A mí está sorprendiéndome lo poco que se está viendo los amistosos. Pero sobre todo con lo que van con todos los Estados Unidos y en el banquillo. Y es que en el banquillo tienen por primera vez a Greg Popovich, que es, para mi idea, el segundo mejor entrenador de la historia del baloncesto, si no cuentes a Phil Jackson. Y es muy importante porque Popovich es muy bueno a la hora de hacer química entre los jugadores, que es siempre el problema que tiene la selección de los Estados Unidos cuando va con xente mozo. Y bueno, estas son las selecciones candidatas al Mundial. Si vos parece que hay alguna más que merece estar en esta lista, que yo considero que son los más grandes, los más favoritos a llevarse el trofeo West Smith, si creéis que hay algún otro, pues contáislo en los comentarios. Y bueno, vemos la semana que viene, pues hablamos de la selección de España y de algunas fechas importantes. Ale, dai a like.